Nuestra hermana Sara insiste en que, a partir de su experiencia personal, ha sido testigo del destino de quienes han pasado por la angustia del divorcio e incluso han conocido al conocido predicador Charles Stanley. Al principio, me resultó difícil creerle, hasta que leí su relato. Ahora, me siento obligada a compartir sus palabras con ustedes. Me llamo Sara y tengo 37 años. Lo que me pasó hace apenas 3 meses todavía sigue presente en mi mente, es una presencia constante de la que no puedo desprenderme. Me resulta increíblemente difícil hablar de ello, pero no veo otra opción. Hay algo en lo más profundo de mí que me insta a compartirlo, a dar voz a este peso que he estado cargando. Lo que viví ese día fue nada menos que una pesadilla, una experiencia que puso mi vida patas arriba por completo. Incluso ahora, sentada aquí, me resulta casi imposible comprender cómo sigo viva, cómo sigo respirando. Sí, hoy te contaré cómo empezó todo. Lo que estoy a punto de compartir contigo puede sonar inimaginable, y sé que te hará cuestionar todo lo que has conocido. El infierno, el tormento que soporté, el dolor que sentí, es un sufrimiento tan profundo que desafía las palabras. Sin embargo, al mismo tiempo, fue lo que me devolvió la vida. Esa oscuridad, ese horror implacable, me atravesó el alma, la hizo pedazos. Y, sin embargo, aquí estoy. Si todavía estoy aquí hoy, capaz de escribir estas palabras, es porque encontré la fuerza para afrontar la transformación que experimenté. Lo que experimenté no fue solo un roce entre la vida y la muerte. No, fue mucho más que eso. Lo vi con mis propios ojos. Lo viví. Me consumió, me redujo a nada más que cenizas. Pero de esa destrucción, me levanté de nuevo. Me casé con el hombre del que me enamoré profundamente cuando era joven, creyendo que nuestra unión sería el comienzo de un viaje de felicidad que duraría toda la vida. El día que intercambiamos nuestros votos, imaginé un futuro lleno de alegría y satisfacción, soñando que envejeceríamos juntos, uno al lado del otro. Pero la realidad, como suele suceder, resultó ser muy diferente. Nuestro matrimonio estuvo inicialmente marcado por la emoción de la juventud, pero rápidamente se complicó por las presiones de un embarazo inesperado. Con el peso de la paternidad ahora descansando sobre nuestros hombros, el vínculo que una vez compartimos comenzó a erosionarse. Lo que alguna vez fue amor pronto se convirtió en un campo de batalla de conflicto, decepción y expectativas incumplidas. A medida que pasaron los años, nuestra relación se fracturó. La confianza que teníamos el uno en el otro se disolvió lentamente, reemplazada por interminables discusiones y malentendidos. Me sentí agotada y emocionalmente agotada, y a veces, en mi frustración, actué imprudentemente, olvidándome de considerar el impacto que mis acciones podrían tener en nuestro hijo. Estaba tan abrumada por el caos que perdí de vista lo que antes me había traído paz. Cuando era niña, mi vida giraba en torno a las mañanas de domingo en la iglesia. Me arrodillaba, rezaba y cantaba himnos con una sinceridad que me llenaba de una sensación de paz y seguridad. Esa fe sencilla e inquebrantable en Dios era el fundamento de mi existencia. En esos momentos de oración, sentía que una calma me invadía como si la presencia de Dios pudiera aliviar los dolores más profundos del mundo. Pero a medida que fui creciendo, esa fe, que antes era tan fuerte, empezó a desvanecerse, como la niebla matinal que se evapora con la luz del sol. Poco a poco, me alejé de la iglesia, de Dios, y en el espacio que antes estaba lleno de fe, creció un enorme vacío. Sentía como si algo dentro de mí se hubiera roto, dejándome rota e incapaz de repararme a mí misma. Un día, todo aquello me resultó demasiado pesado para soportarlo. Las discusiones interminables, las decepciones, la culpa, todo me aplastó. Me sentí atrapada en una vida de la que no podía escapar. Así que tomé una decisión. Preparé una maleta, cogí lo poco que pude, y sin pensarlo 2 veces, me subí al coche y me marché, desesperada por poner la mayor distancia posible entre mí y todo lo que me había estado asfixiando. Era un intento desesperado de encontrar la paz, de huir de una vida que parecía insoportable.
En ese momento, lo único que quería hacer era correr, huir del dolor, la confusión y el peso sofocante de mi vida. Aceleré por la carretera, con el motor rugiendo debajo de mí, pero mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. La ira, la culpa, una fugaz sensación de libertad y el abrumador peso de la impotencia se apoderaron de mí al mismo tiempo. La canción que sonaba en la radio no era más que ruido de fondo. Ni siquiera podía oírlo por el caos que se desataba en mi mente, la tormenta de pensamientos sobre mi matrimonio roto, las decisiones que había tomado y la vida que había dejado atrás. Tenía las manos tan apretadas alrededor del volante que mis nudillos se pusieron blancos, mis ojos fijos en la carretera, pero mi corazón latía tan violentamente que temía que se me saliera del pecho. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Sentí como si el tiempo mismo se ralentizara. Una luz cegadora y abrasadora estalló de repente desde el costado de la carretera, atravesando la oscuridad y cegándome momentáneamente. Pisé a fondo el freno, pero sentí que el auto tenía mente propia, como si ya no tuviera el control. Mis pies apenas parecían tocar los pedales. El volante se sacudió violentamente en mis manos y, antes de que me diera cuenta, el auto giró fuera de control. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, moviéndose a cámara lenta como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Una botella de agua voló del portavasos y dio vueltas en el aire. Mi bolso se tambaleó sobre el asiento y por una fracción de segundo, todo pareció flotar, sin peso, atrapado en el caos del momento. Y entonces, tan rápido como había comenzado todo, la oscuridad me consumió. El mundo se desvaneció en un instante, reemplazado por una sensación tan antinatural, tan aterradora, que me robó el aire de los pulmones. Sentí como si estuviera cayendo en picado a un pozo sin fondo, el suelo se derrumbaba debajo de mí y el peso del mundo se estrellaba contra mi pecho. Cerré los ojos, pero la oscuridad no era solo una ausencia de luz. Era algo mucho más siniestro, una fuerza opresiva que me empujaba hacia las profundidades del océano, como si me estuvieran arrastrando hacia las profundidades del océano, asfixiándome bajo un peso invisible. Mis pulmones ardían, luchando por respirar como si me estuviera ahogando, atrapada en una caída interminable hacia lo desconocido. Mi corazón martilleaba en mi pecho, un ritmo frenético que coincidía con el pánico que crecía dentro de mí. Luego, se produjo un breve y sofocante silencio, una oscuridad que lo envolvió todo. Cuando finalmente abrí los ojos, no quedaba nada que reconociera. Ya no estaba en la carretera, ya no estaba en mi auto. Estaba de pie en un lugar tan desolado, tan duro, que parecía que me hubieran transportado a otro mundo. Un viento caliente y abrasador barría el aire, abrasando todo lo que tocaba. El suelo debajo de mí estaba agrietado, abierto de par en par por vetas rojas ardientes que brillaban con un calor intenso y abrasador. De estas grietas, salían llamas que se retorcían y retorcían en el aire, arrojando un resplandor infernal sobre el paisaje árido. El aire que respiraba era espeso, sofocante y estaba lleno del olor acre de carne quemada y ceniza. ¿Era real o estaba soñando? Pero ni siquiera en mis sueños más vívidos había sentido tanto miedo, un terror tan crudo y profundo. Este lugar no era un sueño. Era real y era el infierno. Cada fibra de mi ser gritaba que este no era un lugar para los vivos. Este era un lugar de tormento, de sufrimiento, de angustia eterna. Y en ese momento, supe que no solo estaba presenciando este lugar, lo estaba experimentando. Cuando finalmente abrí los ojos, lo que vi frente a mí me llenó de una especie de terror que no puedo describir por completo. La oscuridad misma se sentía viva, una presencia inquieta e insaciable, como si estuviera esperando a que cayera en sus garras. De las grietas de la tierra, delgadas llamas de color rojo pálido se filtraban, retorciéndose y parpadeando como espíritus inquietos, convirtiendo las sombras en fantasmas espeluznantes y cambiantes. El suelo bajo mis pies descalzos estaba insoportablemente caliente, como si pisara brasas ardientes, pero ese dolor parecía casi trivial en comparación con los horrores más profundos que estaba empezando a comprender. Delante de mí,
elevándose sobre el paisaje abrasador, se alzaba una enorme cueva, una entrada a las profundidades del pecado mismo. Esta cueva no era una caverna común, era la puerta de entrada a un abismo de tormento eterno. Estas eran las cuevas del pecado, cada una de ellas el corazón de un sufrimiento diferente, donde las almas estaban atrapadas, pagando eternamente por el peso de sus pecados. Cuando di mi primer paso tembloroso hacia adelante, un coro ensordecedor de gritos estalló desde adentro, y me impactaron los gemidos sobrenaturales de agonía que parecían vibrar a través del aire, una mezcla de tormento físico y espiritual que atravesaba la atmósfera como un cuchillo afilado como una navaja. La primera cueva a la que me acerqué era conocida como la cueva de las víctimas de la lujuria. Era un lugar de sufrimiento inimaginable. En el interior, las almas, desnudas, vulnerables e indefensas, estaban rodeadas de demonios que las desgarraban con garras crueles y despiadadas. Cada golpe que atravesaba su carne y sus huesos solo servía para devolverles la vida, sus cuerpos sanaban instantáneamente, solo para ser destrozados una vez más. Las llamas del sufrimiento los envolvían como serpientes, abrasando cada deseo pecaminoso de su ser hasta que no quedaba nada más que cenizas y miseria. La risa de los demonios, gutural y burlona, resonaba en la caverna, mezclándose con los gritos interminables de las almas atrapadas en el interior. El sonido era tan horrible que retorcía el aire a mi alrededor, apretando el miedo en mi pecho, sofocándome con su peso. Quería cerrar los ojos, escapar, pero no había escapatoria de lo que veía. Era demasiado real, demasiado vívido, demasiado insoportable para ignorarlo. El sufrimiento, la angustia, era abrumadora y la sentía en lo más profundo de mis huesos. Era un terror que iba más allá del miedo, fue un dolor que hizo que mi alma se encogiera. Continué caminando, atraída por una fuerza que no podía explicar, hasta que llegué a otra cueva, la cueva de los que rompieron el vínculo del matrimonio. Lo que presencié aquí intensificó la culpa que carcomía mi corazón, haciéndome sentir como si mi alma misma estuviera siendo consumida por ella. Dentro de la cueva, las almas estaban encadenadas, unidas en un tormento eterno. Las figuras masculinas y femeninas, atrapadas en estas cadenas, estaban atrapadas en una lucha interminable e inquebrantable por el dominio y el control. Estaban atrapadas en un ciclo de conflicto, celos y odio que las devoraba de adentro hacia afuera. Un hombre aullaba de rabia, su voz desesperada, mientras que la mujer luchaba, tratando de liberarse, solo para quedar atrapada nuevamente en el mismo patrón de rechazo e intentos inútiles de escapar. Sus cuerpos se movían violentamente, tirando el uno del otro, infligiéndose dolor, pero nunca encontrando la liberación. Estaban atrapados en un ciclo que nunca terminaría, un conflicto eterno que los torturaba una y otra vez. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero se evaporaban en el momento en que tocaban el suelo quemado, alimentando las llamas de su frustración y desesperación. Toda la escena se sentía dolorosamente familiar, como un espejo que reflejaba las batallas internas que había librado en mi propia vida, los errores que había cometido en mi matrimonio, las decepciones que se habían ido enconando con el tiempo. Sentí el peso de mis propios fracasos presionándome, amplificando la vergüenza y el arrepentimiento que habían estado enconándose en mi interior durante tanto tiempo. Pero entonces, algo cambió. El cielo sobre mí se oscureció y comenzó a caer una lluvia repentina. Pero esta no era una lluvia común. Era como si los cielos mismos estuvieran llorando, y las gotas que caían sobre mi piel ardían con una intensidad abrasadora. Podía escuchar a las almas a mi alrededor lamentándose cuando las gotas ácidas las tocaban, sus gritos resonaban por la cueva, cada gota llevaba consigo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Era como si la lluvia estuviera hecha de pura angustia, cada gota me carcomía, grabando profundos y dolorosos recordatorios de todo lo que había hecho mal. Las gotas de lluvia quemaban la carne de las almas, desprendiéndolas en un proceso agonizante que solo aumentaba su sufrimiento. Y mientras la lluvia caía, me di cuenta de que no había escapatoria. Estaba atrapada en ese lugar, obligada a enfrentar todo el peso de mis pecados, mis arrepentimientos y las partes de mí que se habían roto sin posibilidad de reparación. Sentí como si la lluvia estuviera desnudando mi alma,
exponiendo cada herida y defecto que había ocultado a mí misma y a los demás. La agudeza de la desesperanza que sentí no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. El miedo, el arrepentimiento y el dolor ya no eran emociones abstractas, se habían manifestado en algo tangible, algo que me desgarraba desde adentro. Esto no era solo una visión. Esto era real y lo estaba viviendo. Esto era el infierno. Y de alguna manera, estaba en el corazón de él. Mientras me adentraba más en las cuevas, la oscuridad se cernía a mi alrededor, una escena se desarrolló ante mis ojos que me congeló en el lugar. Allí, agachado en el suelo en una agonía insoportable, estaba un hombre al que reconocí, Charles Stanley. El hombre cuya voz poderosa y tranquilizadora había escuchado incontables veces en la televisión, el predicador que hablaba del amor y el perdón de Dios, ahora no era más que una figura destrozada y temblorosa, consumida por lo mismo contra lo que una vez había predicado. Su rostro estaba desfigurado por la angustia, sus ojos abiertos por el terror y su cuerpo destrozado por el dolor. Estaba irreconocible, reducido a nada más que una cáscara de la persona que una vez había sido. En ese lugar infernal, todos sus logros terrenales, sus sermones y sus mensajes de fe y esperanza habían sido despojados, dejando solo la cruda verdad de su propio pecado. Stanley, el hombre que una vez había sido un símbolo de fortaleza espiritual, ahora era prisionero de sus propios fracasos. Esta era una verdad de la que no podía escapar, sin importar cuánto lo hubiera intentado. A medida que me acercaba a él, la horrible realidad de su sufrimiento se hizo aún más evidente. Vi las cadenas que ataban los brazos de Stanley, el metal cruel e inflexible que se hundía en su carne con cada movimiento. Las cadenas no solo lo sujetaban, sino que lo destrozaban, clavándose más profundamente con cada dolorosa lucha, desgarrando su piel como para castigarlo por cada paso en falso de su vida. Las llamas lamían su cuerpo, abrasándolo con su calor, y cada vez que el fuego lo tocaba, los gritos de Stanley resonaban por la caverna, un sonido tan crudo, tan lleno de agonía, que parecía reverberar en el aire. Era como si las llamas infernales estuvieran despojando la fachada de sus piadosos sermones, exponiendo al hombre roto que había debajo, el hombre cuya alma había sido empañada por faltas ocultas y pecados no confesados. El fuego no solo quemó su carne, quemó su orgullo, su rectitud, dejando nada más que la vergüenza de sus verdades ocultas. A su alrededor, los demonios daban vueltas, sus formas retorcidas se burlaban de él, lo tentaban con los errores que había cometido en la vida. Le arrojaban sus errores pasados, su culpa no resuelta y los secretos que nunca había enfrentado, sus voces destilaban desprecio. Su rostro, una vez fuerte y confiado, ahora estaba contorsionado por el dolor. Sus ojos, esos mismos ojos que había visto tantas veces en la televisión, se encontraron con los míos, llenos de una expresión desesperada y suplicante. Con una voz que apenas era más que un susurro, rota por el dolor, me habló. Yo era un predicador devoto, dijo Stanley, sus palabras temblaban como si cada una fuera un peso que apenas podía soportar. Pero detrás de escena, mi corazón estaba manchado por el pecado. Mientras predicaba sobre la lealtad, mientras juzgaba a los demás, descuidaba mi propio matrimonio. Era terco. No amaba a mi familia. Vivía con un arrepentimiento silencioso, pero nunca me confesé verdaderamente. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. No eran solo sus confesiones, ellos también eran míos. Sus pecados, sus remordimientos, sus fracasos, reflejaban todo lo que yo había evitado afrontar en mi propia vida. La forma en que él había vivido en silencio, ocultando sus verdaderos sentimientos detrás de su imagen pública, era la misma forma en que yo había enterrado mi propio dolor bajo la superficie. Mientras los gritos angustiados de Stanley llenaban el aire, era como si los mismos muros del infierno me estuvieran presionando, obligándome a enfrentar las mentiras que me había dicho a mí misma, la culpa que había ocultado y la culpa que había echado a otros por mis propias deficiencias. Pensé en los innumerables conflictos con mi esposo, los errores que había cometido en nuestro matrimonio, las decisiones egoístas, las veces que me había alejado de él en lugar de apoyarlo. Pensé en cómo había enterrado mi dolor,
desviando la responsabilidad y echándole la culpa a él en lugar de enfrentar mis propios fracasos. La confesión de Stanley, su cruda vulnerabilidad frente a su propio tormento, me obligó a enfrentar la verdad que había estado tan desesperada por evitar. Este infierno, este sufrimiento, no era solo suyo, era un reflejo de mi propia debilidad, de mi propia confusión interior. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras el peso de mi culpa comenzaba a aplastarme. El aire a mi alrededor parecía exigir que enfrentara todo lo que había hecho mal, que aceptara la dolorosa verdad de mis propias acciones. Los gritos de Stanley eran como una fuerza implacable que desgarraba las partes más profundas de mi corazón y sacaba a la superficie mis secretos más oscuros. Los gritos que resonaban en la cueva parecían gritar mis propios arrepentimientos ocultos, esos momentos de debilidad, esas veces en las que me había alejado del amor y la verdad. El peso de todo eso se volvió insoportable. Caí de rodillas, mi cuerpo temblando por la intensidad de mis emociones. Mi corazón se aceleró en mi pecho y mis manos temblaron violentamente mientras las lágrimas corrían por mi rostro. En ese momento, cada error, cada arrepentimiento, inundó mi mente en un torrente. La ira que había albergado hacia mi marido, el egoísmo que había envenenado nuestra relación, las veces que había roto mis votos, la amargura que había enterrado en lo más profundo de mi ser, todo se abalanzó sobre mí, sofocándome bajo el peso de su verdad. La culpa que había estado supurando dentro de mí durante tanto tiempo ahora me consumía, filtrándose hasta mis huesos, hasta que no pude sentir nada más que la fuerza aplastante de mis propios fracasos. Era como si el aire a mi alrededor estuviera lleno del peso sofocante de todos mis errores. Entonces, desde algún lugar profundo de la oscuridad, surgió una voz, tranquila, pero firme, como un susurro llevado por el viento. Era una voz que parecía trascender el tiempo y el espacio, una voz que llenaba el vacío con autoridad. Perdona, dijo, suave pero inequívocamente. Perdónate, reconoce tus errores y comienza de nuevo. Las palabras atravesaron mi corazón como un rayo de luz, atravesando la oscuridad sofocante que me había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Me quedé paralizada, entre la incredulidad y un anhelo desesperado de redención. ¿Podría ser realmente así de simple? Después de todo lo que había pasado, ¿podría realmente perdonarse todo el dolor, la destrucción, la culpa que había soportado? Una batalla interior se desataba en mi interior. El vacío de mis años de infidelidad, la oscuridad que había amenazado con consumirme durante tanto tiempo, me atraía como una poderosa marea. Me susurraba, tratando de arrastrarme de nuevo al abismo. Pero también había un destello de algo más, algo nuevo, algo más brillante. Esperanza. Un destello de renovación. La posibilidad de un nuevo comienzo. Pero podía creer de verdad en esa voz, en la promesa que ofrecía, después de soportar tanto tormento y dolor. ¿Podría borrarse de verdad toda la devastación que había experimentado, como se borra la pizarra de mi alma? Apreté las manos con fuerza, tratando de estabilizarme, de reunir las fuerzas que me quedaban. Cerré los ojos, reuniendo el coraje para alcanzar esa luz tenue, para encontrar una manera de salir de la oscuridad sofocante que me rodeaba. Pero tan rápido como había comenzado, la experiencia cambió. El mundo a mi alrededor también pareció cambiar. De repente volví a mí mismo, a la conciencia. Estaba respirando de nuevo, pero cada respiración se sentía pesada, cargada de miedo y remordimiento. Mi corazón todavía me dolía por el peso de lo que había visto, lo que había sentido y la culpa implacable que se negaba a liberarme. Al abrir los ojos, me cuestioné todo. ¿Lo que acababa de experimentar era real? ¿Había visto realmente los horrores del infierno o todo había sido una especie de sueño retorcido? La desorientación era abrumadora. Pero una cosa era innegable, algo dentro de mí había cambiado. Había regresado de ese lugar, pero sentía que había dejado atrás una parte de mí. Me reuní con mi esposo en el hospital, pero el reencuentro no fue nada sencillo. No le dije dónde había estado ni qué había sucedido. No podía.
No estaba segura de entenderlo del todo yo misma. En esos primeros días, me sentí suspendida entre dos mundos, como si estuviera atrapada en un limbo extraño. El mundo que me rodeaba se sentía a la vez real e irreal, como si mis sentidos hubieran sido alterados por la intensidad de mi experiencia. El peso de lo que había vivido todavía se aferraba a mí, negándose a dejarme ir. En los días que siguieron, las cosas se volvieron aún más extrañas. Empecé a ver espíritus, figuras sombrías que se movían por calles vacías, hacían cola en silencio en las tiendas, flotaban en los bordes de mi visión. Estos espíritus no hablaban, pero su presencia era inconfundible y me llenaban de una profunda sensación de inquietud. A veces, cuando estaba sola en la casa, sentía una presencia detrás de mí. Me daba vueltas, con el corazón acelerado, pero cada vez, no encontraba nada más que un vacío frío y silencioso. Estos encuentros me dejaban con la sensación de estar caminando en dos mundos a la vez, el de los vivos y el de los muertos, y no podía escapar de ninguno de ellos. Era como si el tormento que había presenciado en el infierno me estuviera siguiendo, sin abandonarme nunca del todo. La experiencia me había marcado de maneras que no podía comprender del todo, dejando huellas en mi alma que no podía negar ni escapar. De un modo extraño, era como si hubiera adquirido una nueva sensibilidad no deseada, una especie de conciencia psíquica. Los ecos del infierno se aferraban a mí y nunca me permitían encontrar la paz. Me encerré más en mí misma, incapaz de hablar con nadie sobre lo que había visto, lo que había sentido. Me sentía cada vez más aislada, como si llevara un secreto demasiado pesado para compartir, pero que no parecía poder dejar atrás. La inquietud dentro de mí seguía creciendo, y con ella, el miedo de no volver a encontrar la paz. Cada día me sentía como si estuviera al borde de un abismo, mirando al vacío, cuestionando todo lo que había sabido. ¿Podría enfrentarme alguna vez a esos fantasmas que me perseguían? ¿Podría mi alma encontrar algún día el descanso, o estaba destinada a llevar conmigo para siempre el peso de ese terror? La oscuridad se había convertido en una parte inseparable de mí, una sombra que no se disipaba. Necesitaba escapar de las garras sofocantes del miedo y la confusión, así que decidí dar un paso atrás. Le dije a mi marido que necesitaba encontrar un espacio para sanar, para recuperarme. Así que viajamos a la ciudad natal de mi familia, un lugar de mi infancia donde los recuerdos eran más simples e inocentes. Habían pasado años desde la última vez que estuve allí, pero todavía tenía una innegable sensación de familiaridad y seguridad. Esperaba que regresar a ese lugar me ofreciera de alguna manera consuelo, un respiro de la agitación que me había consumido. Pero incluso allí, en la tranquilidad de mi hogar de la infancia, la oscuridad dentro de mí permaneció inalterada. El dolor que había experimentado no se desvaneció solo porque el paisaje fuera diferente. La agitación que se había arraigado dentro de mí durante esos terribles días en el infierno permaneció conmigo, aferrándose a mi corazón como una sombra insidiosa. Mientras hurgaba en los viejos armarios de la casa de mi madre, algo me llamó la atención, una Biblia polvorienta y encuadernada en cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo y la cubierta agrietada por años de abandono, pero el solo hecho de tenerla en mis manos me trajo una oleada abrumadora de recuerdos. Me hizo volver a los días de mi infancia, cuando me arrodillaba junto a mi cama con el corazón lleno de inocencia, rezando con toda la pureza de la juventud. Era como si esa Biblia llevara un pedazo de mí de una época más sencilla. Cuando la abrí, un pequeño trozo de papel se deslizó de entre las páginas. Era una nota doblada, desgastada por el tiempo, escrita a mano con tinta delicada y descolorida. Mientras leía las palabras, mi corazón dio un vuelco. La nota era una oración: Dios, acepto mis errores. Traicioné a mi cónyuge. Por favor, perdóname. Guíame por el camino correcto y trae paz a mi corazón. Parecía un milagro, como si el universo hubiera enviado un mensaje solo para mí, exactamente cuando más lo necesitaba. La honestidad simple y cruda de la oración tocó una fibra muy profunda en mí. Era como si las mismas palabras que había estado buscando estuvieran allí, mirándome desde esa frágil hoja de papel.
Después de todo lo que había pasado, mi propio viaje a través de lo que parecía un infierno personal, esas palabras hablaron directamente a mi alma. Me dieron una visión de un camino que podría sacarme de la oscuridad. Por primera vez, sentí que era posible aceptar mis errores, perdonarme y comenzar de nuevo. Esa oración, aunque antigua, encendió una pequeña pero significativa chispa de esperanza dentro de mí. Era una llama diminuta, pero suficiente para recordarme que la transformación aún era posible. A partir de ese momento, tomé la decisión de rezar todas las mañanas, algo que no había hecho en años, desde que era niña. Pero ahora, esas oraciones se sentían diferentes. Estaban llenas de un nuevo significado, una nueva profundidad, mientras buscaba la paz que había anhelado. Comencé a abrirme a mi esposo sobre las experiencias por las que había pasado, el viaje, el sufrimiento, el tormento. Compartí con él mi miedo y mi culpa, pero también la transformación que sentía que comenzaba a echar raíces dentro de mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No fue inmediata, pero fue real. A partir de ahí, comencé a hacer pequeños cambios en mi vida. Sonreí más y mostré amabilidad a los demás cuando podía. Le envié mensajes afectuosos a mi esposo, expresándole gratitud y amor. Dejé atrás los rencores que había guardado durante años y perdoné a quienes me habían hecho daño en el pasado. Cada pequeño acto se sentía como si me quitaran un peso del alma, y con cada oración, me sentía un poco más cerca de la luz que había estado ansiando. A medida que pasaban los días, mi deseo de paz interior se hacía más fuerte. Sentía que mi fe regresaba lentamente, como una semilla que brota después de un largo invierno. Mis heridas no estaban completamente curadas, pero el viaje había comenzado, y con él llegó la promesa de sanación. La vieja Biblia y la nota que contenía se convirtieron en símbolos de este nuevo capítulo en mi vida, un capítulo de perdón, redención y crecimiento. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Quería compartirla desde lo más profundo de mi corazón, con la esperanza de que pudiera resonar en alguien que esté buscando su propia luz en la oscuridad. Todos llevamos errores, remordimientos y cargas que nos agobian. Pero recuerda esto, el perdón, especialmente el perdón a uno mismo, es el primer paso para desprenderse de ese peso. Si este testimonio te ha tocado, quiero recordarte algo vital: la esperanza nunca muere. No importa cuán bajo hayas caído o cuán destrozado te sientas, la paz te está esperando. Puede parecer distante, pero está a tu alcance. Ora, busca el coraje para afrontar tu propio camino y confía en que el amor y el perdón tienen el poder de curar cualquier cosa. Que encuentres paz, renovación y la fuerza para seguir adelante. Mantén tu corazón abierto y deja que la luz de Dios guíe cada uno de tus pasos.